Hola, somos Monet y Emma, dos mujeres de generaciones totalmente diferentes, tratando de descifrar lo que nos toca hacer en nuestra sociedad. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo solucionar los conflictos con los que lidiamos todos los días? Y hablar de cómo nos sentimos al respecto. Desde el punto de vista madre e hija. Esto es Como una luz. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra homeschool, educación en casa? Uy, un cambio de vida. Mi vida cambió. Mis hijos, empecé con este asunto de educación en casa porque tengo un hijo Eddie, que no escucha. Qué bueno, no les hemos contado todavía. Mi hermano Eddie no oye. Cuando él tenía 11 meses dejó de escuchar. Ahí nos dimos cuenta que él ya no oía y pues ahí empezó una carrera diferente con la educación de nuestros hijos. ¿Cómo empezó todo esto de homeschool? Empezó porque estábamos tocando puertas aquí y allá y al fin encontramos un lugar donde nos pudieron ayudar. Estuvo un año en una escuelita chiquita, muy chiquita, con poquitos alumnos, pero la verdad es que yo era la que daba las clases ahí con los alumnos porque la maestra se salía y como era amiga mía, me decía, bueno, pues yo me voy y tú das la clase. Entonces estuvimos todo el año yo dando clases en esa escuelita para todos los niños. Tú por tu interés en Eddie, ¿no? Claro, y estaban ustedes dos ahí junto conmigo, ¿te acuerdas? Salían ustedes del colegio y nos íbamos todos a la escuelita de Eddie dando clases todo el año. Sí, porque él iba de tarde, me acuerdo. De tarde, sí. Entonces, finalmente de ahí cerraron esa escuela porque era muy pequeñita. Nos fuimos a otra escuela y ahí me encontré con la realidad. Ninguna maestra estaba interesada en mi hijo. Ninguna. Ahí lo tenía nada más por lástima. Y una vez entrando el ciclo escolar, llegué yo ahí y me dijeron, ¿dónde está mi hijo? Les dije, dijo, pues ahí en algún lugar de la escuela, no sabemos en dónde. Pero está bien contento, siempre anda en todos los salones ahí dando vueltas, todos lo quieren mucho. Me fui llorando a mi casa. Llorando literal, dije no puede ser que en esta escuela no le presten atención cuando el año anterior él sacó el primer lugar porque yo en el salón, porque yo le echaba todas las ganas al niño para que leyera y estudiara y la maestra me decía nada más porque yo le pongo los exámenes, pero pues bueno, estaba sentada con él enseñándole todo lo que él no podía, ni nadie le podía enseñar, solamente yo. Entonces al siguiente año, cuando ya me di cuenta que nadie le ponía atención, que andaba vagando todas las horas entre en los salones, llegó a mi casa llorando y mi esposo me dice, pues sácalo y empieza tú a educar en la casa, que no es maestra. Dije, pero si yo no sé cómo se educa en la casa, o sea, fue algo nuevo para mí. Después de estar meses yo con él en casa, me dijeron, hay papás que están educando en casa igual que tú, ¿no quieres alguna junta? Y entonces me metí con papás que también educaban en casa y me empecé a aprender sobre eso y bueno, ha sido la mejor experiencia que me ha tocado vivir con mis hijos. Yo al menos he entendido y me he dado cuenta que cuando caminas de la mano con Dios, Él tiene siempre planes muy distintos, caminos no comunes, que nunca te hubieras imaginado. Cuando mi mamá me comentó, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer homeschool, yo estaba saliendo de quinto de primaria. Sí, entonces fue una experiencia muy bonita porque ya estando los tres en casa, porque primero estuve un año probando con Eddie a ver si podía, el reto era grande, el niño no hablaba, no escuchaba, entonces tenía que darles clases especiales para su lenguaje, pero también le tenía que dar las clases de las materias comunes de una escuela. Entonces, después de que terminamos un año y empecé a prepararme para aprender un poco más sobre homeschool, entonces se vinieron los otros dos hijos a casa. Feliz estaba yo, feliz con mis tres hijos en casa, ahora sí como pez en el agua. Aunque tuve que cambiar todo lo que yo sabía de maestra, lo tuve que cambiar para hacer las cosas de una manera muy distinta en casa, porque no se trabaja igual en la casa que en un colegio dando clases. Es muy diferente. Claro. Y yo me acuerdo que cuando le dijimos a nuestros amigos, a las familias amigas, que la decisión que habías tomado, al menos de mí se burlaron bastante y nos criticaron mucho, nuestra familia igual. Sí, ellos no creían, o sea, era algo tan nuevo. Mis papás me decían, pero ¿cómo que les vas a estar tú en tu casa encerrada, que no van a poder hacer nada con otros niños de su edad? Y bueno, creímos en el reto y
la verdad, de rodillas, o sea, pidiéndole a Dios que nos ayudara, pidiéndole a Dios que nos dirigiera de qué manera íbamos a hacer esto, un camino totalmente incierto, desconocido completamente, pero no me arrepiento de haber vivido eso y de caminar por ese camino. Sí, porque nosotros empezábamos nuestro horario en homeschool a las 7 de la mañana, nosotros como hijos, a las 7 de la mañana nos bajábamos con pijamas o sin pijamas, ya ni me acuerdo. No, ya vestiditos y tendida a su cama. Lo que yo no sabía y que me fui enterando ya después fue que mi mamá a las 5 de la mañana todos los días oraba en algún tiempo por 10 años con una amiga de ella, y cuando ya no era con su amiga, sola en su casa para buscar dirección porque no tenía idea de lo que estaba haciendo. Así es. Yo sentía que era una responsabilidad gigante tener 3 vidas a mi cargo y que esas 3 vidas yo iba a dar cuentas a Dios de lo que iban a hacer esos hijos en un futuro. Yo sabía, porque yo ya había trabajado en escuela pública muchos años, trabajé como más de 10 años, entonces para mí yo sabía el reto, pero es diferente cuando tienes a tus 3 hijos y dices, ¿qué les voy a enseñar? Y uno sordo. Y uno sordo. ¿Qué les voy a enseñar? Porque yo quería hacer lo mejor que yo tenía para pasárselos a ustedes, para enseñárselos, y cada quien en su edad, en diferentes edades. Entonces, pues sí, fue una tarea difícil que la verdad sin Dios no la hubiera podido lograr. Dios me enseñó a llorar con Él, a preguntar, a disciplinarme, porque muchas de las cosas yo las aprendí junto con ustedes, sobre todo el carácter. Ay, cómo me costó. No, y con 2 hombrecitos que según la medicina eran hiperactivos. Sí, hiperactivos, pero según la mamá decía, estos van a construir el mundo. A mí me da mucha risa que la gente ahorita no aguanta a sus hijos. Y yo me acuerdo de mis hermanos y digo, no hombre, si ellos hubieran tenido a mis hermanos como hijos, no sé cómo lo hubieran solucionado. Porque eran 2 y luego juntos se les ocurría cada cosa. Entonces imagínense con la libertad de estar en la casa. De repente mi mamá les ponía tarea y para cuando acordábamos, y nos íbamos cada quien a nuestro espacio favorito de la casa para la tarea. Y ya para cuando acordábamos, nos toca la policía. Señora, pues sus hijos están disparando a la vecina porque mi papá les había comprado unas rifles de postas para cuando fuéramos al rancho. Entonces, pues ellos se agarraron, como que dijeron, ay, se está muy aburrido la tarea. Y agarraron y se fueron. La pobre vecina pensaba que la estaban disparando, que la estaban atacando. Se hizo un show, pero con ese tipo de cosas lidiábamos y a mí me daba mucha risa que todos se acuerdan mucho de mis hermanos, más que de mí, por esas situaciones. Y lo quiero mencionar para que, si ustedes tienen hijos que dicen, no sé qué hacer con mi hijo, todo el día está para arriba y para abajo y no se está quieto, se puede. Claro que se puede. No, pues finalmente. La verdad yo siento que lo hacían desde una inocencia. Sí, claro, no, y la vecina finalmente después se reía y hablábamos bien, o sea, pero sí se les ocurría cada cosa, como aquella vez que se bajaron. Sí, porque yo no creo que eran maldosos, pero eran muy creativos, o sea, yo no sé cómo se les ocurrieron esas cosas. Sí, no, y estábamos al pendiente todo el día porque aquí estamos en casa, igual como estamos ahorita en casa, y la verdad, haciendo muchas cosas, porque nunca estuvimos en casa desesperados, siempre estuvimos en casa creativamente haciendo trabajos. Por ejemplo, ahorita estaba viendo la sábila y me estaba recordando que si veníamos una planta o estábamos en clases de biología o de ciencias, si nos tocaba ver la sábila, bueno, pues desde cómo se come la sábila, que se puede poner como mascarilla con miel en la cara, que se puede comer con los jugos, vamos a plantarla, cómo rápidamente se hacen muchas sábilitas juntitas, los hijitos, y bueno, era toda una experiencia de cada materia, era vivirla. Sí, yo nunca se me va a olvidar la primera lección que tuvimos en homeschool. Nosotros llevábamos un sistema que se llamaba ATI, que es Advanced Training Institute, y era un programa pues bastante avanzado, o sea, podían llevarlo personas ya jóvenes, adultos o niños, y obviamente mi mamá lo acoplaba a nuestras edades. Nosotros teníamos, cuando empezamos homeschool, 11, 9 y 7, entonces imagínense el de 9 y el de 7.
Bueno, estaban un poquito más chiquitos. Eddie estuvo desde muy chiquito conmigo. Bueno, claro, pero ya cuando empezamos como más formal todo el asunto. Todos juntos. Con un horario fijo, nuestro horario era de 7 a 7. Cuando yo esto lo cuento, nadie me lo cree. Pero la verdad es que era tan llevadero porque mi mamá supo exactamente qué hacer. Yo estoy segura que no fue más que porque se dejó guiar. Sí, la verdad es que uno de mis salmos en ese entonces preferido es el Salmo 121, que yo decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es mi sombra y a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Salmos y proverbios, porque eso leíamos todas las mañanas. Sí. Y quiero decirles que no era una lectura normal, porque como ya mi mamá mencionó, Eddie no sabía ni hablar ni leer bien. Todavía él empezó a hablar un poquito mejor cuando tenía 12. Estábamos en terapia todos los días. Y a los 12, la verdad, lo entendía muy poquita gente, y aún nosotros, nada más mi mamá, yo creo que le entendía el 100%. Bueno, yo le entendía desde que tenía 1 año, ya sabes, como todas las mamás. Claro, pero así como que empezaba ya a formular enunciados y las preguntas. Sí. Y la gente me acomodar bien empezaba las a palabras. decir, la gente me empezaba a decir, oye, ya le entiendo a tu hijo. Y yo pensaba que siempre le entendían todos, pero no. Típica mamá que piensa que su hijo es lo máximo, ¿no? Y claro entonces, que era lo máximo. Entonces en las mañanas nosotros leíamos 5 salmos y un proverbio. Imagínense la paciencia que desarrollamos Yusef y yo, que es mi hermano chico, tan fuerte. Sí, no, porque Eddie empezaba a leer, no sé, Jehová es mi pastor. A ver, la S. A ver, S. saca el aire. Saca el aire. Levanta la lengua. A ver, otra vez. Repite. Jehová es mi pastor. No. Así, hasta que dijera la pastor. Y Yusef pajareando, pues estaba bien chiquito. Y yo volteando a ver a mi mamá así de, mamá, yo ya sé leer, ¿qué estoy haciendo aquí? Apenas estabas en 5º de primaria, eres una bebé. Cálmate. Y de verdad es que yo veo que cuando estás en homeschool, algo que se te desarrolla muy fuerte y fácil es la empatía por los demás, porque yo como hermana mayor pues tenía que tener paciencia con mis hermanitos, tenía que tener una empatía para que ellos pudieran aprender bien las cosas sin yo desesperarme. Bueno, pero acuérdate que sí, también enfatizábamos en el carácter. Tuvimos que aprender todos bastante carácter. Todos los días. Pero lo veíamos, o sea, literal, veíamos, a ver, ahora por favor, vamos a pedir las cosas. O ahora vamos a dar gracias, o ahora vamos a ser benévolos, o ahora vamos a practicar la bondad y la misericordia, o sea. Y era una lección, o sea, nos tomaba 1 hora del día, no era como algo que mi mamá nos mencionaba simplemente como mamá, ¿no? Era parte de nuestras clases. Así es. Me acuerdo que una de las cosas que más aprendimos y que más batallamos para aprender, y nos repetiste, yo creo que más, fue el ceder nuestros derechos, ¿no? Porque como hermanos es muy fácil como, no, es mío, y no, yo voy ahí, ¿no? Y donde más aprendimos fue en el carro, que como somos 3, todos queríamos ir en la ventana. Y adelante con los papás. Sí, entonces, ¿quién va a ceder los derechos? Y ahí te ponías tú, y si no te cargaba la conciencia, que decías, híjole, yo tengo que ceder mis derechos. Entonces, fue un camino muy pesado, yo creo que en el sentido que como estudiantes, pues yo sí sabía y entendía que mis compañeritos o mis amigos de mi misma edad, pues daban las 3 y terminaban sus clases, y yo hasta las 7. Tenía un break de 7 a 8. Nos íbamos bien felices a jugar, acuérdate. ¿A dónde? Pues al básquetbol. Bueno, de 7 a 8 es lo que iba a decir. De 7 a 8 era nuestro descanso, y de 8 a 10 tenemos básquet. Llegábamos ya a dormir todos los días. Pero también nuestro homeschool no era estar sentados en una clase. No. Al principio mencioné que nuestra primera clase fue sobre el astigmatismo, la miopía y el estrabismo. A los 11, 9 y 7 años. Pero bien que lo aprendieron, ¿no? Sí, y de verdad fue nuestra ahí tenemos el libro, fue nuestra primera lección y todavía me acuerdo perfecto. Y era la comparación bíblica de qué es lo que decía Dios al respecto y cómo se comparaba en la Biblia. Y luego era médicamente
O sea, por ejemplo, el estrabismo es una pérdida de músculo en el ojo y por eso se va para un lado. A los 11 años yo y mis hermanos más chicos, o sea, eran cosas tan profundas. Bueno, claro. esa era medicina lo que estábamos estudiando, esa era la clase de medicina. Sí, porque este sistema tenía varias materias, pero todas eran así de pesadas. Sí, era el griego, la medicina, la historia de Estados Unidos, había cosas muy interesantes. Claro que por Eddie nosotros nos llevamos muchísimo más tiempo en una libreta. Creo que cada libreta estaba diseñada para un mes. Nosotros a veces llevamos hasta casi un año en una libreta. Ay, qué exagerada. Y lo aprendimos bien y lo aprendimos súper bien. Y cada lección que mi mamá nos daba era siempre práctica. Era raro cuando era solo teórica. Fue una enseñanza tan atípica. Yo me acuerdo que ella, por ejemplo, cuando fue lo que les platiqué, la historia que les platiqué de las pistolas, obviamente mi mamá pues tenía que poner cartas en el asunto. ¿Y cuál era su manera de poner cartas en el asunto? No era un castigo, era una lección. Nos decía, a ver, vamos a sentarnos. ¿Por qué hicieron eso? A ver, vamos a desarrollar la cualidad de deferencia. ¿Cuál es la deferencia? No podemos lastimar a otros porque a la vecina, si le quiebras algo, le va a costar algo. Le va a costar dinero lo que le quebraste. La estás asustando y se puede enfermar. Tiene una hija chiquita. Entonces, cada cosa que nos pasaba en la vida del día a día era una lección. Cuando leíamos Proverbios y Salmos, me acuerdo mucho que en Proverbios mi mamá nos ponía ejemplos de familiares o amigos o en el gobierno, cosas que estaban pasando en las noticias en ese momento y decía, mira, ellos temieron, por eso les vino lo que ellos temían, porque ellos ya habían dicho que temían esto. Fíjate la noticia, aquí viene. Se dan cuenta que la Biblia es la verdad. Esas cosas. Sí, porque la Biblia dice, lo que temes te sobrevendrá. Entonces hacíamos comparación de las cosas que estaban pasando y de lo que estábamos estudiando en la Biblia. Sí, y para los que no leen la Biblia o no tienen este conocimiento, Salmos tiene 50 salmos y 31 proverbios. Salmos, exacto, y 31 proverbios. Entonces está súper ad hoc para los 31 días del mes y lo volvemos a repetir todos los años, todos los meses. Pero mira, fuimos aprendiendo tan bonito que cuando también escribían la Biblia, pues ahí aprendían ortografía, caligrafía, quietud porque tenían que estar sentaditos, destreza, tenían que tener silencio y disciplina porque tenían que escribir todos los libros de la Biblia y con muy bonita letra. Entonces también hasta inventaban nuevas letras. Sí, teníamos una hora de escribir la Biblia. Así es. Creo que nunca pasamos de Génesis. Pues es que imagínate lo que te tardas y más de niño porque nos exigía puntos, comas, buena caligrafía. Y fíjense, siempre que cuento esto me preguntan, oye, ¿y cómo le hacías? ¿Cuándo aprendías matemáticas, español, historia? Es la primera preocupación de la gente. Es que el sistema de escuelas hace perder mucho a los estudiantes. 1/8 de nuestro tiempo en estudiar todas las materias académicas y todo lo demás era aprendizaje. Yusef empezó a lavar porque a él le encantaba lavar la ropa. Empezó a lavar desde que entramos a homeschool, a los 7 años. Lavaba la ropa de toda la casa. Aprendió, porque parte de homeschool es enseñar también las destrezas de la casa. Cuando ellos se fueron de fuera de la casa a vivir. Que tú no tenías idea que se iban a ir. Ah, no, para nada. Pero cuando ellos terminan aquí en casa y se van fuera a vivir por seguir los estudios fuera de casa, para ellos no se les dificultó usar la lavadora o la secadora porque en la casa lo usaban toda la vida o hacer de comer o todas esas cosas ellos aquí las aprendieron en casa desde muy chiquitos en homeschool. Y el acatarse a reglas, el enfrentarse a una cultura distinta, a ellos no les costó porque era algo que practicábamos todos los días. Era algo que mi mamá se encargó de enseñarnos, el poder ser flexibles, el poder acoplarnos a lo que nos esté pasando en el momento. Recuerdo que muchas veces llegaba mi papá a mediodía, vámonos todos a comer, y mi mamá con la comida lista recién hecha y ella nos decía, bueno, esto lo vamos a comer mañana, y nos explicaba el poder de poder ser flexibles y acoplarnos a las circunstancias que están pasando todo el tiempo. Esas cosas, a veces yo siento que los adultos creen que los niños no entienden ese tipo de cosas. Uy, sí. Por ejemplo, ahorita en cada situación que pasaba en casa, como ahorita que estamos encerraditos, yo me da la tarea de explicarles, estamos así por esto y esto y esto, hay una pandemia, vamos a guardar
cuidarnos, vamos a cuidar. Miren la gente, nosotros tenemos que hacer esto y esto. Y de todo tomábamos una lección y una clase. Entonces estaban muy, muy vivos para lo que estaba pasando a su alrededor. Cuando venían los abuelitos de visita, dejábamos la clase y atendíamos a los abuelitos. Eso lo sabíamos, o sea, tenemos que tomar ese camino, no decir, ay, ya llegaron, no, dejamos esto y atendemos a los abuelitos, que era lo que nos correspondía hacer en ese momento. Creo yo que la educación de la vida no es nada más matemáticas, español, porque eso lo aprendes rápido. Eso es una lección de, pues, quién es Benito Juárez, ¿sí? ¿Qué hizo y por qué y en qué año? Pero el aprender cómo hacerte un huevo, arroz, el lavar, el aprender a tratar a los demás, tener empatía, flexibilidad, es algo bien complicado y que si lo aprendes desde niño es mucho más fácil de entender cuando creces. Por ejemplo, este tipo de preguntas que me daba cuenta o pasaba que los niños hacían trampa para lograr algo, para lograr algún juego, y hacían trampa para ganarlo, y entonces yo les decía, y nos dábamos cuenta. Entonces les digo, tienes que confesarlo, recuerda que nunca debes hacer trampa, pero si lo hiciste debes admitir y corregirlo. Admitir lo que hiciste te trae libertad. Claro que yo fui aprendiendo junto con ellos porque estamos acostumbrados a hacer cosas que no nos lo enseña el día a día allá afuera, sino nos enseña a hacer trampa para ganar. Habían cosas que no nos costaban y que yo sé que a mis hermanos no les cuestan hoy en día. Yo veo que ellos son personas que ven por el otro, que se preocupan por el otro. Mi hermano ahora que es jefe, a mí me sorprendió mucho que sus trabajadores tienen algún problema y inmediatamente va y les ofrece su ayuda, les da ayuda económica o les da días libres. Realmente yo lo veo en mis hermanos y veo en las personas que se han convertido, y yo sé que si no hubiéramos estudiado como estudiamos, no hubiera sido fácil, porque ellos se fueron de casa a los 17 y 15 años, que fue una decisión muy difícil que mis papás tomaron, pero creo que hoy en día puedo ver que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, y gracias a homeschool y a la educación que mi mamá insistió tanto en darnos, ellos salieron listos para poder vivir y enfrentar cosas solos. El que estén nuestros hijos muy cerca de nosotros nos exige una participación tal que nos desafía y nos saca de nuestra zona de comodidad. Entonces tenemos que realmente trabajar en nuestro carácter, porque es lo primero que me dicen, ¿y cómo los aguantabas? ¿O cómo te hacían caso? Pues claro que me hacían caso y claro que nos aguantamos porque lo trabajamos. O sea, ¿te acuerdas de la tía? Sí. Nos decía, no, me tienen que obedecer como la tía. ¿Y qué es la tía? Totalmente, inmediatamente y alegremente. A ver, vamos a practicar. Y los mandaba a otro cuarto. Entonces le decían, Monet, ven para acá. Y tenía que venir inmediatamente, totalmente. Y alegremente. Y alegremente, como a la tía. Y venían corriendo, mamá, dime mamá, ¿qué pasa? Y con una sonrisa les decía yo. Y bueno, trabajamos en cada área de nuestra vida. No fue fácil, no se dio. Luego me dicen, ay, te salieron buenos hijos. No, ningún salieron. Hay que trabajar en cada uno de nuestros hijos. Y creo que para nosotros nunca fue pesado, porque siempre había dinámicas, siempre había cosas prácticas que hacer para poder aprender cierta cualidad, cierta actitud, cierta habilidad. Por ejemplo, con lo de las fracciones, ella decía, a ver, tráiganse la harina, vamos a hacer un pastel. Dame un cuarto de harina, y dame medio, y dame un octavo. Y bueno, esto era cuando estábamos pequeños, pero era una forma muy práctica y que se nos quedó porque se nos quedó. Y entendimos perfecto de qué se trataba. Sí, así es muy fácil dar las cosas cuando son prácticas. Eso se llama educación tecnológica, que no solamente escuchas y ves en los libros, sino que vienes y actúas en cada situación, lo haces en la vida diaria. Entonces eso es algo fenomenal que lo puedes hacer fácilmente en tu casa, pero sí. No se me olvida, ¿te acuerdas la familia que visitamos hace no mucho? Ajá. Y que nos dijo, es que yo les pongo diapositivas en una pantalla grande y lo siento para que aprendan todo. Y le dijimos, no, son niños muy chiquitos, mucho más chiquitos que nosotros cuando empezamos en homeschool. Dices que se me duermen cuando les pongo diapositivas. Pues claro, las diapositivas, pues claro, ponlos a correr y a hacer pasteles y verás que no se duermen. Definitivamente, cuando yo recuerdo todo lo que aprendimos y cómo lo aprendimos, digo, yo creo que fue crucial el hecho de que mi mamá todos los días, antes de empezar el día, buscara a Dios y le dijera, ayúdame porque yo no sé lo que estoy haciendo. Sí. Si no hubiera sido así, yo no hubiera podido, y ustedes también, o sea, buscaba después junto con ellos. Ahorita que es una época que todo el mundo tiene a sus hijos en casa, creo que es una muy buena oportunidad para, aunque tú no quieras meter a tus hijos en casa, es una súper oportunidad, un poco a fuerza, pero creo que son las mejores oportunidades
Sí. para hacer una relación con tus hijos diferente y cambiar el chip de decir yo soy padre, no maestro. Así es. Y guardar mucho nuestras palabras con nuestros hijos. Acordémonos que lo que nosotros decimos que ellos van a hacer así. Hay un ejemplo que no se me olvida de dos jovencitas que vivían en casa y estaban una muy rebelde y otra que era más sujeta a sus padres. Y sus padres batallaban con esto y a una le decían, eres igual que tus amigas, te vas a volver igual que tus amigas, bien mala, bien buena para nada. Y le decían muchas cosas de ese tipo. Y a la otra niña le decían, tú vas a ser la misionera de la casa, tú vas a amar a Dios con todo tu corazón. Y fueron creciendo y esas niñas, esas palabras les hicieron fuerza en su corazón y en su espíritu, de tal manera que la que le decían que iba a ser igual que sus amigas no se podía controlar y era una niña desobligada y desordenada, hasta tenía 22, 23 años y no podían con ella, hasta que encontraron los papás que habían menospreciado a una por su carácter tan rebelde o por su carácter tan impulsivo, que le gustaba mucho andar con sus amigas, pero no por eso nos da derecho a nosotros como padres estarlas lastimando o hablando mal de ellas. Al contrario, debemos de enseñarles y debemos de decirle, es por aquí, hijita, y tú vas a hacer, y dile lo que quieres que ella haga, aunque no lo veas, porque si tú dices todo lo malo que estás viendo y se lo estás restregando en su cara diciendo, vas a hacer esto, todo lo malo, claro que se le va a quedar y su corazón está siendo lastimado. Como padres tenemos el poder de la influencia muy fuerte. Y no solo quedarte tú con esta lección, sino pasarla a los hijos. Yo me acuerdo mucho que tú nos decías, perdónenme, es que yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Así es. Es algo que siempre nos decías, porque yo le decía, mamá, ni sabes lo que estás enseñando, porque a veces pausaba y leía y pues yo que estaba más grande me daba cuenta, ¿no? Y decía, pues es que yo también estoy aprendiendo junto con ustedes porque a mí esto no me lo enseñaron mis papás. Y aprendí tantas lecciones junto con ellos. Una, a pedir perdón. Híjole, qué importante, porque como padres o yo como madre, ¿cuántas veces me equivoqué? La regué, pero feo, muchas veces. Y muchas veces en la oración Dios me revelaba y me recordaba que tenía que pedir perdón a mis hijos porque yo los había lastimado. Entonces allá iba, hijita. A nosotros nos hiciste muchas veces pedir perdón a comercios. Sí, me acuerdo que alguna vez, no sé si mis hermanos o yo tomamos algo, no sé si deliberadamente o no, pero tuvimos que ir a regresarlo, a pedir perdón y pues Así era una es. vergüenza, ¿no? Sí, pero pues era una enseñanza, o sea, se les hacía fácil. Decían, mira mamá, me acuerdo que alguien llegó, no me acuerdo de cuál. Mira mamá, lo cogí de ahí del Oxxo. No, ningún lo cogí del Oxxo, vamos a regresarnos. Híjole, ¿cómo que regresarnos? Pues sí, regrésalo y di que lo cogiste y que no es tuyo. Entonces iban todos apenadillos con el papá y con la mamá y bueno, ahí vamos. Pero son lecciones que tienen que aprender. Sí, hay muchos niños hoy en día que dicen maldiciones o acciones que no deben de hacer, pero como son niños se ríen de ellos y dicen, ay, mira qué chistoso. Que eso no debemos hacer, no debemos de reírnos de sus maldades. Porque acuérdense que es la etapa que ellos están aprendiendo todo. Así es. Entonces, yo eso lo aprendí en homeschool porque yo veía que mi mamá nos enseñaba cosas de grandes, o sea, nos enseñaba a controlarnos a nosotros mismos. Yo me acuerdo que nos lastimaron muchas veces amigos afuera y nos enseñaba a perdonar y llorábamos con ella y le decíamos que no quiero porque me hizo y me dijo, pues tienes que perdonar, es lo que te toca hacer porque es para que tú seas libre y tú estés contento y feliz. Y teníamos que pasar por todo ese proceso así como un adulto va a terapia y tiene que pasar por un proceso de perdonar y de dejarlo ir y aunque el amiguito no se diera cuenta de nada, pero sí me acuerdo muchas veces, muchas lecciones de ese tipo, estar sentados en la mesa con uno y con otro diciéndole perdónalo por lo que te dijo, perdónalo por lo que te lastimó, perdónalo. Y ya, no era fácil, lloraban bastante y yo junto con ellos porque me dolía lo que les hacían, pero aprendieron a perdonar y a dejar ir y ellos crecieron libres en esa área. Me acuerdo mucho de homeschool, es que tú dejabas que mis hermanos arreglaran la casa. Y nos reímos porque pasaron tantas cosas. Ay, sí. Una vez se me descompuso la licuadora y bueno, pues yo como buena madre, pues no sabía arreglar la licuadora. Y le dije a Eddie, que era el varón más grande de esta casa, tendría unos 9 años yo creo. Hijito, arregla la licuadora. Y bueno, la arregló ya y la puso porque se había echado chispas y la conectamos. Y ¡pum! Toda la casa se apagó. ¿Qué pasó? Bueno, pues no sabemos, pero bueno, vamos aquí a la ferretería. Y fuimos y el señor ferretero con la licuadora, dice el señor ferretero. Ay, señora, dice, ¿quién la arregló? Le digo, mi niño. Dice, ay, es que puso los cables juntos, se ponen separados, uno por un lado y otro por otro.
Pero bueno, yo les daba la confianza a ellos para que hicieran las cosas, porque yo tampoco sabía, y mi marido trabajando, pues bueno, ellos aprendieron muchas cosas así, echando a perder. Sí, y era bien bonito ver también la confianza que tú nos dabas. Me acuerdo mucho también cuando aprendimos a manejar, siempre nos animaba y una de las lecciones que más nunca se me va a olvidar y que todavía aplico, pues obviamente nosotros aprendimos a manejar en la camioneta más difícil de manejar que se puedan imaginar. Unas taquitas que tiene la caja más grande de lo normal, dura y todo lo que puedan pensar. Entonces mi mamá nos decía, les voy a enseñar aquí para que cuando agarren cualquier carro se les haga fácil. Total, íbamos manejando y pues que se te mata, ¿no? Porque pues estándar. Y se te mata y no daba y no dabas y luego se te volvió a matar. Y le decía, mamá, es que me están pitando. Pues que vuelen, me decía. Si quieren, que vuelen. Tú, tranquila. Si ellos se quieren adelantar, pues que te pasen o que hagan otra cosa. Tú, relájate y haz las cosas a tu paso. Vuelve a prender la camioneta y vuelve a empezar. Y eso para mí me dio mucha tranquilidad. Fueron lecciones que nunca se me van a olvidar y que fue en esa etapa de homeschool, porque saben que yo sentía como que mi mamá nos quería en ese momento, que la verdad es que Dios sabía lo que iba a pasar, porque estudiamos aproximadamente 10 años juntos y ya no volvimos a estudiar juntos. Ay, que me ha dolido tanto, yo he llorado tanto porque los extraño mucho a mis chiquitos juntos. Pero yo sentía como que mi mamá, todo el conocimiento que tenía, toda la sabiduría que había aprendido, que la vida le había dado y los golpes que la vida le había dado, quería pasárnoslos a nosotros para que nosotros no sufriéramos, para que nosotros lo aprendiéramos en esos golpes de la vida. Y nos decías, yo quiero que ustedes aprendan de mis lecciones, no de los golpes que les dé la vida. Sí, porque yo decía, yo estoy en desacuerdo y se los decía a ellos, que ustedes pasen y se golpeen. Si yo ya me golpeé ahí, pues ya aprende de mí y ya de ahí síguele, golpéate pero en otra parte donde yo no me he golpeado. Porque es tan importante que los hijos aprendan de los errores de los padres y que ellos no los cometan, porque no se vale que ellos entren en la basura donde nosotros ya entramos. Y lecciones duras, lecciones que mi mamá nos contaba, una lección muy dura que yo aprendí. Ella nos contó, me acuerdo, en su boda, ella se molestó con su papá por diferentes situaciones y le dijo, pues no vas ahora a mi boda, te desinvito de mi boda, como una buena hija que se enoja con su papá. Entonces no lo invitó a la boda y no fue a la boda. Y ella nos contaba, imagínense nosotros chicos, no crean que estábamos grandes, repito esto mucho porque la gente no entiende que los niños entienden todo. Y yo hasta ahorita me acuerdo y creo que no lo habíamos platicado ya después de eso. Pero ella no invitó a su papá a la boda y dice que empezó su matrimonio y empezó que mi papá no tenía trabajo, ¿verdad? Sí, empezó mal, sin trabajo y dicen, difícil. No fue hasta que yo fui con tu papá a pedirle perdón a mi papá por no honrarlo que empezamos. Y no solamente eso, sino le dije, papá, venga por favor y bendíganos, porque el no, como hija, no honrar a los padres cuesta mucho. O sea, eso es algo muy importante que tenemos que hacer, honrar a tu padre y a tu madre, y tienes una bendición y una promesa de Dios que te irá bien y tendrás larga vida sobre la tierra. Y yo no tenía eso, entonces yo me di cuenta y mi padre me tuvo que venir a bendecir, nosotros hincados llorando, mi marido y yo, y él bendiciéndonos a cada uno y perdonándonos, porque los padres así son tan hermosos que nos perdonan siempre. Sí, entonces para nosotros fue, bueno, yo me acuerdo mucho de eso y decía, wow, yo no quiero que me vaya mal, yo quiero que siempre me vaya bien. Claro que en todo esto de la educación en casa sí es muy importante los horarios. Es toda una aventura familiar, pero muy bonita, y le damos gracias a Dios por eso. Sí, porque sí, la verdad es que no tenemos descanso en todo el día. Era una tarea tras otra, pero como les digo, nunca se hizo pesada porque eran tareas de ve y planta un árbol al patio. Entonces, pues nosotros felices. No sé si alguien se identifique, pero en nuestra vajilla le faltan bastantes cuchillos y bastantes cucharas. Porque mis hermanos siempre se las llevaban al patio a escarbar y a sembrar árboles o a sembrar cosas, porque mi mamá les había dicho. Y mi mamá le decía, oye, ¿y las cucharas? No las llevamos para sembrar porque nos dijiste. Oye, eso no es para sembrar. Cada hijo tiene necesidades especiales y hay que ver por ellas. Por ejemplo, con Eddie me decían, oye, ¿y cómo le haces con la historia? Ya le enseñaste historia, y decía yo, pues ¿para qué quiero que sepa quién es Benito Juárez si ni siquiera sabe hablar? En él yo me aboqué y me concentré en que él pudiera oralizar, que pudiera hablar, porque él no podía hablar. Él no podía
podía emitir ninguna palabra completa. Entonces cada quien, yo veía los dones que tenía y me iba por ahí, pero las necesidades que también tenía y me iba por ahí. Entonces es muy diferente educar en casa. Y yo era más autodidacta, por ejemplo. Sí, súper. Y yo necesitaba estar checadito, porque de repente, para cuando acordabas, ya andaba en el parque. Sí. Platica cuando tú estábamos de vacaciones y ibas a tener un examen para entrar a la preparatoria. Así esa vez íbamos a ir a un viaje largo, eran vacaciones de julio, íbamos a ir a un viaje de mucho tiempo y mi mamá me dijo, oye, tienes que presentar el examen cuando llegues del viaje. El propedéutico para la prepa. Sí, y para entrar a la prepa, exacto. Y le dije, oye, ¿y cómo le hago? Pues ve por el libro para que estudies. Pues creen que estudia, no estudia absolutamente nada. Llego y me dice mi mamá, oye, mañana, o sea, literal llegamos y un día después me dijo, mañana es el propedéutico. Necesito, vas a ir a presentar. Le dije, no estudié nada, no voy a pasar. Yo le dije, no te preocupes, tú ve y presenta, no pasa nada. Si no lo pasas, pues lo presentas en enero, hay otro examen. Pero tú preséntalo, no te mortifiques. Y también esa actitud de mi mamá, que no era nada más en esto, sino todo el tiempo, nos daba tanta paz a nosotros y tanta libertad de decir, o sea que no tengo que ser perfecto, o sea que se vale hacer estas cosas y porque pues nos pasaba todo el tiempo, ¿no? Como niños siempre queremos llegarle al precio a nuestros padres. Entonces yo fui y presenté mi examen y me preguntó mi mamá, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y me acuerdo que me dijo, pues bien, porque le había dicho a su maestra, y ahí en la preparatoria le dijo, la asesora le había dicho, tienes que presentar, que poner, ¿cómo te dijo? Que todas las contestara sí o sí, porque si no las contestara eran un punto negativo. Ok, entonces yo le pregunté, ¿cuántas contestaste? Dijo, todas. Dije, qué guapilla. Pero bueno, así nos quedamos. El fin de semana hablan a la casa por teléfono y me preguntan, ¿Monet Bracho? Le digo, no está, pero ¿habla su mamá? ¿Se les ofrece algo? Pues quiero decirles la calificación que sacó. Ya me dijo el puntaje, ¿no? ¿Cómo le fue en su calificación? Dijo, no, pues fueron 750 puntos. Y yo dije, híjole, pasó. Y pasó, sí, de panzazo, pensé yo. Pero le pregunté, ¿y cómo fue que pasó? Dice, no, pues esa es la primera persona que le llamo, es el primer lugar, dice, de todo Nuevo León. Me quedé sorprendida. Y te dijo, pero no veo su... Y me dijo, pero no TOEFL. Sí, no veo el TOEFL, no presentó inglés. Le dije, no, ella no presentó inglés, solamente presentó el examen para la preparatoria. Dijo, no es de universidad, no. Dijo, pues es de universidad de prepa, el primer lugar de todo Nuevo León. Yo me quedé, dije, Dios mío, eres grande. Salía de aquí de casa y el primer examen grande para entrar a la preparatoria, ese fue su primer examen. Y les ganó a todos los colegios, le decía yo, y a todas las universidades que estaban en ese momento aquí en Monterrey. Y les voy a decir cuál fue la clave. Cuando nosotros leíamos Proverbios y Salmos, cada vez que no entendemos una palabra, no sé si alguna vez ustedes han tomado la Biblia, nosotros leíamos la versión Reina Valera, que es la más complicada de leer porque tiene palabras antiguas. En ese entonces no había internet. Mi mamá nos decía, tráiganse el diccionario para ver qué significa escarnecedor. Y veníamos y decíamos, pues ese uno que se burla de los demás. Mira, y ya como que era más fácil interpretar lo que estábamos leyendo. Y esa fue nuestra costumbre todo el tiempo. Cuando yo llego al examen, me di cuenta que era demasiado vocabulario. Y pues ya muchas palabras ya las tenía muy frescas porque leíamos todos los días esas palabras. Y eso fue lo que me hizo poder tener ese lugar. Porque cuando estás en homeschool, no tienes que llevar el sistema que todo el mundo lleva. Entonces tenías un alto sentido de comprensión. Exacto. Y así les podemos contar historia tras historia que de verdad nos unieron tanto como familia, nos formaron tanto, nos llenaron tanto, que yo sé que mis hermanos y yo podemos pensar que homeschool fue una etapa súper bonita de nuestra vida, súper difícil también porque fueron muchas lágrimas, fueron mucho esfuerzo que tuvimos que hacer porque pues teníamos a la maestra ahí vigilándonos todo el día. Pero también había mucha libertad de poder aprender a nuestro nivel. Cada quien teníamos nuestras actividades diferentes. Mis hermanos, a Yuso le gustaba mucho desarmar cosas. Mi mamá tenía una materia para él, para eso. El güero le gustaba mucho... Todo lo de la computadora, ¿te acuerdas? Sí. Que apenas empezaba. Lo metió a clases de computación. Sí. A mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho ser creativa, emprender me gustaba también mucho. Y siempre nos dejó ser, Pusiste muchos negocios. Sí, siempre me iba bien mal,
pero yo los ponía y formales. Sí, bien formales. Me acuerdo una vez que mi mamá se nos fue porque tuvo un viaje, mi abuelita se quedó cuidándonos. Por cierto, era un seminario de mamás. Pusimos un negocio de comidas. Y yo hacía de comer y mis hermanos hacían los deliveries. Entonces, hicimos... Y la abuelita apoyándolos. Hicimos el menú con pluma. Y yo me acuerdo que yo me lo eché y le dije a mis hermanos, vayan a sacarles copias aquí enfrente y repártalas. No, hombre, nos fue súper bien. Mi mamá llegó y dijo, ¿cuál negocio? Vamos a estudiar. Porque ellos querían seguir con el negocio de todo lo que habían puesto, hamburguesas, burritos, sopes. Ay, no, eran guapísimos. Gorditas. Para lo que pusieran y todas las comidas ellos los hacían. Sí, pero fueron momentos muy valiosos que yo repetiría fácilmente. No fue perfecto, hubieron muchos errores. Uy, sí. He platicado con mis amigas, como nuestras mamás fueron las primeras de su generación en tener este sistema, pues no sabían ni qué estaban haciendo, ellas simplemente seguían lo que su instinto les decía. Por eso les digo que fue tan crucial el que mi mamá buscara dirección, aquel que sabe todo y que conoce todo. Aunque también sí vamos a seminarios, ¿se acuerdan? Obviamente, o sea, sí tenemos retroalimentación, sí. Tenés material, pero yo estoy segura que sus historias van a ser tan diferentes a las de nosotros, porque estamos en otros tiempos, porque su familia es diferente. Así es. Hacer homeschool 100% recomendado. Te pregunto, ¿lo volverías a hacer? Claro, lo extraño, quisiera tener a mis hijitos chiquitos. Y hasta la fecha tú eres nuestra principal consejera y es una relación que tú formaste en nosotros, que como ya hablamos en el primer podcast, también tuvo mucho que ver que ella cambió su carácter, se dejó moldear igualmente. Eddie, que es el sordo que les digo, él tiene una compañía y tiene varios empleados, da conferencias. Tiene una hermosa esposa. Sí, oyente, por cierto, porque todo el mundo nos dice, no oye, ¿verdad? También no oye. Y no habla español, entonces Eddie habla español, inglés. Y Joseph también es un empresario exitoso. Sí, que totalmente. Le encanta ser creativo y es el arriesgado de la familia. Sí. Y yo también veo frutos en mi vida. Y no es homeschool, es que mi mamá decidió dejar su vida. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.